¡pa! Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan, campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario produce orgullo. Bienvenidos. En ese caballo huasteco nos embarcamos para ir al rancho y para poner en práctica aquello que nos decían los profesores de la primaria y los mayores de la casa, cuando menos tienes que saber hacer cuentas, decían, y eso es muy importante, ya lo escucharemos hoy y lo constataremos sino junto con el testimonio de un especialista que nos va a hablar de por qué es importante llevar números. Adelantamos nada más esto y se lo damos a mi compañera Isela Pacheco y a todos ustedes. Hola Manuel, qué gusto saludarte a ti y a todo el público que nos sintoniza a través de la gran señal de Radio Televisión de Veracruz. Efectivamente, esto es Veracruz Agropecuario, con un tema, Manuel, que por supuesto es muy interesante. Si usted pretende poder evaluar los resultados de su rancho, es importantísimo los registros, los números. La matemática no es cuestión de opinión, como ya lo hemos dicho en otras emisiones. Y hoy tenemos un especialista que viene a compartir el conocimiento técnico y la asesoría para quien así tenga bien recibirla. Estará el médico veterinario zootecnista Antonio Reyes Herón. Él es un especialista en temas de ganadería. Y justo eso, Manuel, el tema es importancia de los números para tomar buenas decisiones en esta actividad pecuaria. Sí, hay incluso algunos refranes que tienen que ver con la producción y con la actividad agropecuaria que se refieren al orden en que se realizan las actividades. No poner todos los huevos en una sola canasta, por ejemplo, quiere decir que estás clasificando tus actividades, que, vaya, dice, no revuelvas, en el caso de vacas, las preñadas con las paridas, en fin. ¿Por qué? Porque se está haciendo un cálculo, se está haciendo una observación numérica, efectivamente. Claro. Sí, y dónde tienen que estar colocadas para que se vayan teniendo registros, se vayan teniendo algunas consideraciones que tienen que ver efectivamente con cantidades, con la cualidad de esos números, en fin, los rendimientos incluso que van a dar, porque no se trata nada más de que produzcamos bien, sino de que produzcamos para obtener una ganancia, porque al final de cuentas la unidad de producción es una unidad también financiera y que tiene que ver con ganancias. Sí, es un asunto cuantitativo y cualitativo. Sí. Y bueno, también, Manuel, como tú lo describes, me haces evocar también cuando mi mamá me decía, cuando era más pequeña, aprende a hacer bien las cosas, porque van a hablar mal de mí, no de ti. No de ti, es cierto, porque decía, no, dice, de la que van a hablar es de mí, no de usted. Exactamente, es lo que me decía mi mamá cuando era chiquita. Y entonces, bueno, para aprender a hacer bien las cosas, ya le decíamos, está aquí con nosotros un especialista en el estudio, y también escucharemos el surco decimal y algunas cápsulas e información que preparó la producción del programa. Iremos a recorrer la ganadería, conoceremos el trabajo de la ganadería La Luna, una ganadería sustentable veracruzana, y al escuchar, Manuel, con atención estos ejemplos exitosos, comprendemos que sí es posible la sustentabilidad dentro de la ganadería. Nos dan por adelantado un dato, una insinuación que es importante. Hay que hacer una historia económica y financiera de la unidad de producción. Y eso quiere decir que sepamos desde el origen, los inicios, los tropiezos incluso que se pueden tener, claro, y los adelantos que vamos teniendo, pero siempre con un registro. No tiene que ser muy sofisticado, ya escucharán ustedes, pero quienes tengan acceso incluso a los nuevos instrumentos tecnológicos, pues hay que aprovecharlos también. Oye, ganancias y mermas, dice mi papá también. Debe y haber, porque hay una hoja de contabilidad que así se establece, sí, con columnas para todos esos propósitos, y qué bueno, porque eso habla de un orden. Sí, hasta la palabra ordeñar tiene que ver con orden. Ya nos explicabas el otro día. Pues, ¿qué le parece? Esta es una emisión de Veracruz Agropecuario que comienza a partir de este momento, justo con una invitación para que juntos vayamos a recorrer y escuchar el trabajo que realizan en la ganadería La Luna, un motivo de orgullo por muchos motivos de nuestro Veracruz Agropecuario.
La Ganadería La Luna es este sitio desde donde Veracruz Agropecuario está llevándoles a ustedes pormenores acerca de métodos novedosos o que vuelven a las antiguas formas que fueron naturales para criar el ganado, que se abandonaron, pero que bueno, se tienen que rescatar porque tenemos que pensar no solo en el negocio, sino también en la sustentabilidad. Hay muchas zonas donde se está aplicando este método, pero hay instituciones públicas y privadas, asociaciones que también se abocan a conocer el método y aplicarlo. Sustenta es un caso. Así es, Manuel. Sin duda, algo que necesitamos los productores hoy en día es organizarnos como productores, no como entes políticas, sino como productores para poder lograr objetivos. Desgraciadamente, hoy los esfuerzos vienen de parte del productor, están naciendo. Sustenta es un ejemplo de ello. Es una asociación civil que lo que pretende es promover la ganadería sustentable, la conservación, el cuidado del ecosistema. Y por otro lado, más al norte de Veracruz, en la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz, encabezada por el licenciado Armando Cuervo y su equipo de colaboradores, también está empujando muy fuerte en este mismo tema, con rumbos a la producción y comercialización de carne de pastoreo, que es un proyecto que se acaba de emprender hace unos meses y Cultura Empresarial Ganadera también está apoyándolos fuertemente. Con las particularidades de cada región, porque el método, diríamos, tiene líneas generales, pero hay que adaptarlo, hay que ajustarlo a por ejemplo, estamos hablando de Tuxpan y el norte, la Huasteca, sí. Aquí estamos hablando de una zona ya casi serrana, y ¿hay variantes en eso? El sistema es tan noble que cada rancho es un caso distinto, incluso al de al lado. Obviamente las diferencias entre la ganadería de altura, las zonas bajas, ya muy cercanas al nivel del mar, pues también todas tienen muchas diferencias. El sistema se acopla a cada ecosistema y justo parte del inicio es encontrar qué hay en el entorno, cuáles son los recursos que existen en el rancho, y en base a eso se acopla al ecosistema. Otra forma de adaptación tiene que ver con épocas del año, con estaciones. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué cambios, diríamos, notorios se tienen que hacer durante el año? Se diseña en base a la peor época que podemos tener en cada uno de los ranchos. Por lo general es la parte invernal, puesto que todo esto es trópico, seca, junto con la sequía habitual de abril y mayo. Nos hace unas temporadas de 4, 5, 6 meses sin lluvia o muy escasa lluvia, y el sistema se diseña en base a eso, de manera que los animales puedan rotarse por todo el predio, y aún con comida seca hay comida, y eso evita que tengamos compra de insumos adicionales para nuestros animales. Es decir, se trata de que el mismo rancho sea autosustentable, que aquí mismo se puedan producir hasta donde sea posible los insumos que se van a proporcionar a los animales. Así es. Por ejemplo, aquí, ahorita que vinieron las lluvias hace 15 días, viene un boom de crecimiento de todas las praderas. Prácticamente se vienen al mismo tiempo, entonces ya se está programando aquella área del fondo, se va a empacar, es un excedente que se genera. ¿Es una especie de ensilaje que se hace? Se enifica el pasto y luego es empacado en cubos, en rollos, hay diferentes modelos, se almacena y justo también sirven de apoyo para las épocas críticas que se van dando a lo largo del año, ¿no? Aparte de el pasto que van a consumir aquí, van a consumir minerales. ¿Esos cómo se los proporcionan? Los minerales y el agua son la otra parte esencial en la productividad. Eso se pone cada potrero tiene su estación o su toma de agua. El agua está en el potrero, las vacas no se mueven de aquí hasta mañana. En el caso de las vacas de ordeña, esas van en la mañana a la ordeña, regresan a su pradera nueva. En la tarde entran a la ordeño otra vez y salen otra vez a un potrero nuevo, ¿no? No tienen que salir, el chiste es que depositen la mayor cantidad de estiércol y de orina, que ese es nuestro fertilizante natural, gratuito, y lo hacen las vacas. Así de fácil. Continuamos en Ganadería La Luna, municipio de Jilotepec, en Veracruz Agropecuario. Saludos
Saludos a los amigos de la ganadería La Luna, y si usted quiere conocer más del trabajo de ellos, pues recuerde que en redes sociales y en cualquier sitio electrónico, si usted googlea el libro de ganadería sustentable que se editó en Veracruz, entre el INECOL, la UB y muchas otras instituciones y por supuesto productores, ahí está a detalle las recomendaciones que le han funcionado para un manejo justamente sustentable en esta ganadería. Y las recomendaciones en materias de números nos las trae hoy un muy buen amigo del programa, que qué alegría recibirlo nuevamente en el estudio. Teníamos rato de no verlo, pero es un gusto enorme saludar al médico veterinario zootecnista Antonio Reyes Cerón. Bienvenido, médico, ¿cómo estás? Gracias, Gisela, muy bien por la oportunidad de estar aquí. Bien, bien, gracias. Ya no te habíamos visto. No, ya tenía un buen rato que no, pero gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti por venir a compartir tu experiencia y tu conocimiento. Y de manera específica hoy vamos a hablar de algo importantísimo, de los números. Los números son importantes que usted los tenga en cuenta para tomar decisiones. Esto es fundamental, pero por algún motivo, médico, a pesar de que lo tenemos muy claro y que parece lugar común estarlo repitiendo, lo cierto es que en términos reales algo sucede. ¿Por qué es tan difícil el registro de datos? Bueno, porque yo considero que es una actividad más, o sea, es una actividad más que desde la cuna de cada uno de nosotros, sobre todo el sector agropecuario, no somos formados de esa manera. Uh-huh. Llevamos las cosas de una forma superficial, y entonces al no encontrar un beneficio, pues como que las cosas se complican. Lo cierto es que desde el inicio de la humanidad los datos se han generado. Claro. No se han registrado, que eso es distinto, pero se generan. O sea, la huella del hombre, de la humanidad, no del hombre, de la humanidad, siempre ha generado datos. Uh-huh. Eso es contundente. Solo que pues, se requiere de cierta disciplina, una normatividad, sacar provecho para registrarlos, analizarlos y entonces obtener un beneficio. Oye, y es una responsabilidad extra, entonces por eso sí. Es que a lo mejor de repente hay quien no toma el toro por los cuernos, recuperando lo que decía Manuel al inicio del programa, que todas las frases del campo revelan una realidad. En este caso también, pues, es un poco eso. Alguien de alguna unidad pecuaria, por ejemplo, en este caso que vamos a hablar de las tomas de decisiones en el rancho, tiene que llevar esa responsabilidad, ¿no? Sí, también yo creo que se involucra un factor más, que es la falta de haber ido a la escuela, por no decirle el nombre como tal, porque a veces me cuesta aceptar que así es, pero así sucede. Ajá. Y entonces, en ocasiones, el responsable de la toma de datos no sabe leer, no sabe escribir, y las cosas las ha hecho a su estilo, es válido, pero hoy por hoy considero que una unidad de producción, para que pueda ser competitiva, necesita ya, el tiempo ya lo alcanzó, necesita los números, necesita información que le permite saber o comparar qué le sucedió en el pasado, cómo está hoy, pero sobre todo cómo va a enfrentar el futuro, que ahí es donde está lo difícil. Exactamente. Y es que llevar un buen registro es el punto de partida para construir la historia productiva, económica y financiera de una unidad de producción, médico. Sí, yo considero que hay tres grandes esferas o tres grandes pilares que no solo lo marco yo. Una es la parte, como bien acabas de comentar, Isela, es la parte económica. Definitivamente la parte económica es importante, pero también está la parte social. Claro. Y está la parte ambiental. Ahí, en esos tres grandes pilares, hay varios autores que han hablado sobre eso, y en ese tenor es como se tiene que contemplar todo. Y ahí involucra planta, tierra, agua, animal, hombre. O sea, todo el ecosistema. Y por supuesto que en todo el ambiente está lo sustentable, lo sostenible, ahí está. Exactamente. Veíamos en pantalla unas gráficas, y para quien nos escuche en Radio Médico nos gustaría que nos hables de esa definición de los datos. Sí, cómo no. Los datos al final no es más de que una representación simbólica. Nosotros como desarrollo de la humanidad pues lo hicimos así, pero lo más importante de esto es que nos permite registrar hechos o elementos que se dan. Y el otro punto importante, ya tengo los datos, los tengo que registrar, que es la recopilación de esa información en cualquier medio, puede ser papel, puede ser electrónico, como sea.
Lo que sí es cierto es que contar con información y con datos es lo que nos permite el éxito o el fracaso. Y además de ello, que aquí sí, los datos se han generado en cada suceso de actividad de la vida. Claro. Y no son únicos para una disciplina. Abarca cualquier disciplina, cualquier especie, sea una lagartija, sea una gallina, sea un elefante, sea un bovino. O sea, eso no importa. Pero aquí lo más importante es la metodología adecuada. Claro. ¿Qué metodología voy a utilizar para ese registro de datos y luego qué herramientas me voy a valer para procesar esa información y que me sea de utilidad? Que es ahí para mí, en la primera pregunta, muy acertada, donde en términos campiranos es donde se atora la carreta. Sí. No brindamos resultados. Y cuando no brindamos resultados, entonces, ¿qué sentido tiene capturar información o llevar a cabo, o tomar datos? Ya no se vuelve importante. Esta información nos permite hacer diagnósticos precisamente para contribuir o generar propuestas o un análisis que tenga que ver con la estabilidad productiva y económica de un rancho, médico. Sí, las unidades de producción han sido, desde mi punto de vista, satanizadas. Y yo creo que en los últimos años peor. Y precisamente ahí está la debilidad. Al no tener suficientes datos y no analizarlos, entonces no se pueden defender. Por ejemplo, contra un ejemplo, contra una industria cementera que también ocasiona, y no se me vino a la mente la cementera, puede ser cualquier otra, pero ellos sí tienen datos donde definen o indican con claridad qué daño ambiental están ocasionando. Y entonces en la ganadería a veces caemos en esa, ganadería me refiero no solo a bovinos, ni a ovinos, no tenemos cómo respaldar las aportaciones o defender las partes o el componente negativo que existe. Claro, y como dicen en la ciencia, ¿no? Nos hace falta evidencia que demuestre que son productores que están haciendo bien las cosas y que no tienen que ir dentro del mismo costal o no hay por qué satanizarlos. ¿Por qué llevar registros y análisis de datos? Ya nos has venido platicando, médico, tiene que ver, con base en esta información es que se deben generar las decisiones, ¿no? Sí, a veces hago una pregunta que es ahí, pongo dos imágenes y lo he dado en otras pláticas, que es una pregunta sin datos, nada más es ¿qué lugar te gusta más? Y pongo dos ruinas, una mexicana y una del continente europeo. Y entonces la respuesta puede ser, si no tengo datos, pues simplemente una preferencia. Claro. A lo mejor me gusta más el Coliseo de Roma porque ya está deteriorado, truncado por una parte, o habrá quien diga porque está en Italia, o habrá quien diga más, no, prefiero Mérida o Yucatán por muchas otras razones. Pero lo cierto es que necesitamos información para decir, o me voy a Italia o me quedo en Mérida. Claro, para tomar decisiones objetivas, ¿no? Y no basadas en la subjetividad. Registros de datos y análisis de información. ¿Para qué, médico? Para hacer un historial, justamente, y a final de cuentas, como tú lo decías al inicio de la charla, vivimos un tiempo en que estamos dejando una huella ecológica, electrónica, en fin. Sí. Un historial. Ahí se concentra para mí todo. Un historial, porque un historial no nada más me sirve a mí como técnico, no nada más le sirve al ganadero o al productor, no nada más, sino que también, como tú hiciste una intervención hace un momento, a la ciencia. O sea, si todas las unidades de producción llevaran datos, la ciencia tuviera mucha más información para orientar de otra manera. Entonces, a veces nos quejamos, es que las instituciones de educación no aportan. Pues, ¿cómo van a aportar si tampoco hay quien les provea de datos? Pero bueno, al final de esto es, si no hacemos registros, si no llevamos registros, la realidad es que todo lo que decimos en términos de números solo es vanidad, solo es una presunción, una plática de café y ese tipo de cosas que es muy común escuchar, sobre todo en la ganadería, ¿no? Sí, exactamente. Médico, en redes sociales nos preguntan, dice, hablar de números pudiera pasarse podría implicar que se complicara la vida, pero hoy es una realidad que nos hará más competitivos. Y te pregunto también si con base en estos datos puede definir un productor, por ejemplo, qué produzco, a qué precio y cómo lo vendo. Ese tipo de decisiones, digamos, ¿no? Sí podemos asumir que se complica la existencia,
pero la realidad es que la toma de datos es como el asearnos, tiene que ser una forma de vida. Claro. O sea, la toma de datos, el registro de información, el análisis, tiene que ser una forma de vida precisamente para eso. Porque de esa forma a veces nos quedamos o nos quejamos. El kilo de lo que yo produzco está muy barato. Pero si no tengo argumentos para decir por qué está barato, o por qué debo aumentarlo, o por qué debo disminuirlo, pues seguimos ahí en la sugestión o en lo subjetivo, no en la sugestión, de que está barato. Esa es una realidad y bueno, de ahí hay muchas variantes que se aprovechan de esa ocasión. Claro. Médico, ¿cómo comenzar este registro de datos? Bueno, hay un principio muy elemental, que debe ser fácil. O sea, yo no puedo llegar con información o con una libreta de esas anteriores de contabilidad, exacto, porque no lo van a hacer. Entonces yo tengo que pedir e inculcar datos que sean útiles para decisiones puntuales. Y si partimos de cero, tiene que ser paulatino y poquito. O sea, tengo que empezar con poca información para que vaya generando esa cultura. Y el otro dato sumamente importante tiene que ser oportuna y confiable. Hay datos que no pueden pasar de ciertos lapsos de tiempo, como por ejemplo el peso al nacimiento. Si yo lo registro después de 24 horas, ya no obtengo el beneficio que quiero. Entonces, puntuales, verdaderos, confiables, es mejor 10 datos verdaderos que 100 inventados. Entonces, definitivamente, la última es, ya con ese bagaje de información, lo que debo es analizarla para poder obtener algún beneficio. Claro. Para poder tener claro exactamente para qué te va a servir esa información. Por ejemplo, obviamente parte de los temas que a los productores les interesa mucho es aprender a negociar y aprender a cotizar de manera correcta sus productos, ¿no? Ahí estamos viendo un gráfico que podría ser un ejemplo de una tabla para el registro de datos médicos. Sí, yo aquí no quiero dejar un guión, no una receta, sino un guión de qué hacer. Que quede muy claro que la toma de datos obedece a necesidades y a problemáticas específicas de cada unidad de producción. Es una muy buena aclaración. No se puede generalizar. Cada unidad de producción, sea de la misma especie o de especies distintas, razas diferentes, deberá definir qué registra y qué analiza. Exactamente. Este es un ejemplo, pero que puede usted despertar algunas ideas, pero exactamente las variantes tendrán que ver con la circunstancia y el sistema de producción que usted tenga también. Pero entre lo que se puede considerar se encuentra esto. Sí, que debe ser, ya lo habíamos comentado, pero recalcar, debe ser confiable, debe ser oportuna, tiene que ser constante. O sea, no puedo tener algunos altibajos por razones externas que no están dentro de mi control, pero no porque yo decida dejar de hacerlo. Claro. Médico, el productor sabe producir, pero no sabe vender bien sus productos y no hace números y eso pues se ve reflejado en el bolsillo y forma parte pues de los asuntos que tenemos que enfrentar sí o sí, ¿no? Entrarle a los números. Sí, efectivamente, la respuesta es esa, sí o sí. No, inclusive dentro de mi formación en un inicio, y no es por culpar, es una realidad, ¿no? Yo nunca expreso algo para culpar, a mí eso no me interesa. Pero como profesionistas no fuimos forjados, o al menos en la época que a mí me tocó, para poder brindar esa otra parte de la comercialización. Nos enseñaron muy bien zootecnia, muy bien la medicina, muy bien, de eso no me puedo quejar en nada. Pero el otro componente nos hizo falta y finalmente el productor de eso depende. O sea, claro, hace toda la tarea más difícil y llega y malbarata, o no sé cuál sea la palabra adecuada, no vende adecuadamente su producto. Imagínate, ¿qué te digo yo que soy humanista? Me falta mucho todavía por familiarizarme con el lenguaje de los números. Pero por lo pronto, médico, ¿qué le puede sugerir a los productores? Por ejemplo, hablando del asunto de la comercialización, al vender, por decir, un becerro, una vaca, un borrego o algún conejo, para sacar el costo de producción, ¿por dónde tendría que empezar? Sí, los costos de producción son la barrera más difícil a saltar. Sí. Y es precisamente registrar qué compran, a cómo lo compran, cuándo lo compran. Y entonces, con los datos productivos que debieran haber tomado, más la parte económica, apoyarse en alguien, para poder definir cuánto les está costando agruparse, asociarse, eso es indispensable, y entonces llevar un producto de otra manera, asociados para poder defenderse de otra forma. Porque
no se defienden también porque estamos aislados, somos muy personalistas, somos muy independientes supuestamente, que en este tenor de la comercialización el grupo va a hacer la diferencia para poder colocar un producto a otro precio. Sí, el individualismo no es la onda, no es el camino. No, y para muestras hay N empresas que venden leche, por no mencionarlas ahora, que marcan la pauta hoy del precio de la leche. Claro. Y por eso, porque están organizados. Y que llevan agua para sus molinos. Médico, gracias por lo pronto. Veremos una pausa y regresamos a seguir conversando con el médico Antonio Reyes Herón en este lunes de Ganadería Sustentable, pero sustentable desde los números. Continuamos. Hola amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos en una parte muy importante del rancho, creo que es el corazón, son los comederos. Cuando nosotros hacemos el silo de maíz, se los damos al ganado en esta área. El comedero, aquí tenemos capacidad para 90 animales grandes y alrededor de unos 120 chicos. ¿Por qué digo que es el corazón o algo muy importante? Porque aquí es donde damos el silo y donde aprovechamos, recuperamos al máximo todo lo que las vacas nos dan y se los llevamos al tema de la lombricultura. Esto para mí es interesante porque tanto el lixiviado de lombriz como el humus de lombriz tienen muy buena demanda y puede ser una fuente de ingresos extra para el ganadero. Nosotros nos hemos ayudado mucho, aparte pues la leche, y a mi izquierda hay un pequeño invernadero donde también producimos con el humus y el lixiviado alimentos para aquí, para la familia, e incluso se pueden llegar a comercializar también. La ganadería pues ha estado difícil en el tema económico, pero creo que los ganaderos podemos y tenemos muchas más alternativas para poder hacer más rentable nuestro negocio. La lombriz roja californiana es una lombriz adaptada a un terreno, es como una lombriz de granja, la cual en su organismo tiene bacterias que ayudan a descomponer toda la materia orgánica y eso es lo que las plantas comen. Entonces, tanto el humus como el lixiviado son alimentos directos ya para las plantas que nos proporcionan energía, nos proporcionan nutrientes, ayudan a traslocar los elementos que hay en el suelo. Por eso es que es tan importante el humus de lombriz y el lixiviado. Bueno, nosotros en la empresa hacemos jugo de piña. Entonces, la cáscara, la corona, el gabazo del corazón, todo eso se lo damos al ganado. Con eso logramos aprovechar al 100% nuestra fruta. También aquí en el rancho tenemos un área donde hacemos pacas de pangola y un poco de Cuba 22, que lo damos al ganado picado. Otra fuente de alimento para el ganado es el maíz molido y el silo de maíz, que en la época de seca ayuda muchísimo a que el ganado se mantenga en forma, siga dando leche y siga entrando en celo para las nuevas crías. Estamos implementando la permacultura. Con eso lo que queremos es aprovechar al máximo todo lo que el rancho nos da. Todo nos brinda algo. Es como un ciclo y al cual a todo le podemos sacar beneficio. Por ejemplo, las gallinas se pueden comer algunos desperdicios, el desperdicio del ganado también se puede aprovechar. Yo lo que propongo, el agua se puede recopilar de la lluvia, evitaríamos bombeos, gastos de energía, sería más económica nuestra maniobrabilidad aquí en el rancho y lograríamos con eso mayores ingresos. Gastaríamos menos y recibiríamos más. Yo invito a todos nuestros amigos ganaderos a que lo lleven a práctica y verán que el resultado va a ser muy bueno. Seguimos aquí con los números y seguimos con las consideraciones acerca de la importancia que tienen. Es que es cierto, siempre ha sido cierto lo que nos han dicho, que más vale una pálida tinta que una brillante memoria, porque esto de que nació el becerrito, dice, mañana
Anoto. Sí, es común. Y ya que dices, ¿cuánto pesó? Es correcto. Y entonces ahí vienen las mentiras piadosas, Sí, que tienen un efecto negativo en análisis de datos. sí. ¿Qué más se tiene que cuantificar, médico? Bueno, cuantificar es inmenso realmente, ahí va a depender de cada quien, pero los podemos, yo creo que separar en bloques. A lo mejor pueden ser 4 grandes bloques, que es el productivo, el reproductivo. ¿Por qué lo separo el reproductivo? Porque tiene condiciones muy específicas, ¿no? Después viene definitivamente si está involucrada la parte agrícola, que generalmente está involucrada, son variables ambientales. Porque hay que sembrar zacate, ¿no? Así es. Y ahora arbolitos también y una serie de plantas que sirven no como complemento, sino como parte fundamental de la alimentación, ¿no? Como parte indispensable. Yo no sé realmente en qué momento, porque el otro día, platicando una anécdota breve con algún amigo, en qué momento en la actividad ganadera se perdió la importancia de los árboles. O sea, tal pareciera que eran los enemigos durante una época de la ganadería, cosa totalmente errada, pero pues no debe ser así, son parte del sistema. Actitud que pasa por alto la denominación, que creo que es la más descriptiva, de actividades agropecuarias. No es la actividad ganadera por un lado y la actividad agrícola por otro. No, están totalmente entrelazadas. Sí. Y al parecer pues yo no sé en qué momento se perdió de la historia de la humanidad. Yo creo cuando nos inyectaron la idea de producir en forma masiva y así como para una industria y para un mercado de características muy especiales, dejamos de pensar en el entorno próximo y estábamos pensando que con la otra actitud también se puede llegar a ese gran mercado. Sí. Y los números nos sirven para eso. Así es. ¿Qué otra fase dijiste? Entonces, productiva y la reproductiva, definitivamente la económica. La económica es la que menos se lleva. O sea, generalmente se avanza en eso, pero esa generalmente pagamos y sabemos que no tenemos dinero porque ya no hay en la bolsa, ¿no? O porque la tarjeta ya no tiene ahora, pero la económica se tiene que registrar. Bueno, pero hay quienes incluso, a propósito de las separaciones infundadas, hay quienes quieren desligar economía de ecología, por ejemplo. Pero también se debe hacer una cuantificación de eso. Sí, definitivamente la parte ambiental no es ya, o sea, ya estamos rebasados, eso es una realidad. No es de que si la quiero hacer, estamos obligados. ¿Y nos iremos a emparejar? Ojalá. No, bueno, eso no lo sé, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, pensemos en un venero donde obtenemos agua. Hay que cuantificar cuánto está produciendo, cuánto estamos extrayendo. Sí. Y cuánto le estamos retribuyendo. ¿Qué estamos haciendo aguas arriba para que siga existiendo ese arroyo o aquel Sí, nos dedicamos a hacer una actividad extractiva. O sea, hay una parte muy bonita que yo considero es el sector agropecuario. Depende de recursos naturales y de una manera muy alta. El detalle es cómo se ha venido cómo se fue haciendo irresponsable con esos recursos, o fuimos siendo irresponsables con esos recursos naturales. Yo veo hoy cada vez un compromiso diferente. La pregunta es esa, no sé si se va a alcanzar. Y el otro componente importante es que no se nos olvide que hasta el momento somos los que nos dedicamos al sector agropecuario, los proveedores de alimentos para la humanidad. Todavía no hay una investigación interesante todavía, pero no ha logrado, por ejemplo, obtener carne sintética del nivel de la que estamos acostumbrados. Pero bueno, ese ya es otro tema que sería. Pero lo cierto es que estamos en eso, ¿no? Pero si durante milenios ha sido esa la fuente, pues hay que cuidarla, ¿no? Ahí está un planteamiento interesante, médico. Es difícil de lograr. Sí es difícil de lograr porque necesitamos una cultura que se tiene que inculcar desde las etapas tempranas, me refiero a etapas tempranas de los jóvenes, y esto es como un momento de un reemplazo en un hato. Sí. Va a ser a través del tiempo, no es de una manera rápida,
Pero lo cierto es eso, que no se nos olvide que tenemos un compromiso con los recursos naturales. Es muy bonito el sector agropecuario, pero la responsabilidad tiene que ser en ese sector. Cada vez es mayor, sí. Y la otra que está ahí, que es muy importante, la mencioné hace un momento, que es cómo podemos clasificar, para no complicarnos mucho la existencia, en 3 grandes bloques. Y eso está escrito por varios autores. Yo lo voy a replicar ahora, pero es los indicadores económicos, todos los indicadores que competen a la parte social, Sí. que es donde entra el componente humano, y el ambiente. El ambiente me refiero planta, suelo, animal. O sea, no nada más es pensando en ambiente de manera aislada, ¿no? Y esto tiene que ver con la lógica y con los números también, porque ahí hay una serie de conjuntos que Interactúan. que se están interrelacionando. Así es. Mira, ¿cómo hasta allá llega? No son separados, No. por eso está realmente eso es muy básico el mostrarlo, pero es muy complejo entenderlo y más llevarlo a cabo. Eso no es algo sencillo, ahí está muy didáctico y como debe ser, pero sin no olvidarnos de la parte así económica, ambiental y social. 3 pilares. Sí. Eso es Y importante. siempre con un enfoque de raciocinio, o sea, tenemos que ser razonables en lo que hacemos. Bueno, ya eso lo habíamos comentado, ¿no? Productivos, reproductivos, económicos, sociales y ambientales, que están ligados a la que vimos anteriormente. Siempre va a ser así. ¿Cuántos datos? Va a depender de lo que queremos. Nunca excedernos, porque si no, no llegamos a nada, y menos si vamos a iniciar con algo. Bueno, hasta para las proporciones que se tienen que usar de distintos componentes para un paquete alimenticio. Así es. Tenemos que enumerar, tenemos que saber cuánto, qué porcentaje de uno y de otro, ¿no? Sí, en una ración básica, por ejemplo, ¿no? Por lo menos ahí sí recurrimos a los datos y entonces sí anotamos 15 kilogramos de maíz, 25 de soya, X, ¿no? 2 de minerales. Entonces, de esa manera es con el resto de lo que hacemos. Ese es el ejemplo sencillo, pero hay que aplicarlo a lo que, aunque parezca más complejo, también está ahí presente. Sí. ¿Y por qué se vuelve más complejo? Porque como somos dependientes de la parte natural, interactúan muchas situaciones externas que no podemos controlar, pero sí debemos registrar. O sea, no las podemos controlar, pero sí debemos precipitación pluvial, horas luz. Ese tipo de cosas también necesitamos registrarlas, tomar datos y registrarlas. Aunque no seamos meteorólogos, pero No. podemos llevar un registro de que hoy las condiciones fueron tales. Bueno, ¿te acuerdas de las cabañuelas? ¿Cómo calculaban nuestros antecesores la probabilidad de las condiciones meteorológicas para los meses siguientes? Hoy es un poco difícil con tantos cambios, pero es un indicio de esa intención de tener cuantificación de lo que ocurre. Sí, porque la gente que se dedica al clima seguramente me dará la razón, yo no tengo experiencia en eso, pero si cada unidad de producción aportara ese tipo de números, básico, precipitación pluvial, que la podemos hacer en cualquier unidad de producción, considero que tuviéramos mejores predicciones de lo que nos estamos enfrentando hoy por hoy, y no lo hemos hecho. Es que luego nada más decimos, llovió titipuchal, o llovió muy poquito. Pues sí, pero ¿cuánto es ese poquito? Hay modo de observarlo incluso en el terreno, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de los beneficios, perdón por la repetición, de los beneficios que tiene esta cuantificación. Sí, a esa sí me voy a permitir leerla para no equivocarme. Bueno. Y hago 2 comparaciones, con datos y sin datos. Voy a empezar sin datos, ahí la tengo al revés en la gráfica, pero Sí. sin datos es común escuchar, desteté un becerro de 250 kilos. Tengo una vaca, dependiendo del sistema de producción, pero vamos a hablar de vacas F1, tengo una vaca de 30 litros. Pero ya cuando entras en los detalles, ¿qué edad tenía el becerro? ¿Cuánto pesó al nacimiento? ¿Cuántos días ordeñaste esa vaca? ¿Cuántos días tiene de parida? Ahí es donde las cosas se complican porque no hay O información. sea, ¿cómo llegó a ser lo que en este momento es? Sí, y generalmente presumimos un evento, no un acúmulo de datos analizados y un promedio. Eso generalmente no lo hacemos. Y entonces ahí sí es cuando pongo el ejemplo ahí que dice, con datos, permite lograr una producción de carne promedio de 186 kilogramos por hectárea por año. Sí. O sea, ahí ya tengo involucrado el individuo, que son los kilos, el año y una superficie de tierra. Sí.
Y luego, con una carga determinada, que es una unidad animal también por hectárea por año, con una conversión alimenticia de 21 kilogramos de materia seca. Eso sí nos lleva a decir, hubo datos. Lo otro es mera vanidad. Es una plática de café de llegar a presumir, tengo un becerro que pesó 250 kilos. O un cálculo a ojo de buen cubero que no siempre nos va a llevar. Allá iba yo. Y luego si preguntas, bueno, ¿y en qué báscula lo pesó? Pues resulta que no había ni báscula. Entonces, y eso no sucede en cualquier unidad de producción. No se trata de señalar, ¿no? Se trata de que es una realidad. Tiene otra vez que ver con los números, pues que tenemos que cuantificar ahí. A ver, pesó tanto. Ahora, hay personas que tienen mucha experiencia, efectivamente, eso no estoy para calcular pesos, pero no hay como pesar. De veras, los datos se tienen que medir, se tienen que pesar, se tienen que analizar, se tienen que tomar, se tienen que registrar. No lo haga al tanteómetro. No, eso no funciona. No funciona. Bueno, funciona como una presunción. Como presunción, sí, como indicio. Y años atrás también pudo haber funcionado. Pudo haber funcionado porque además había una regularidad climática y meteorológica que nos permitía hacer nuestro proyecto más o menos... menos exigencias competitivas, menos factores que se involucraban, o más variables que no variaban, válgase la redundancia. Sí. Es que en lógica eso es válido, variables que no variaban, sí. Bueno, entonces, ya revisamos un poco en qué ámbitos se manifiesta esto. Desde luego que hay otros, no son los únicos, no. Porque luego hay que considerar incluso ahora factores del mercado que no necesariamente están dominados por la economía o por la oferta y la demanda, sino por otro tipo de juegos. Pero también eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, definitivamente se requiere de más compromiso con los datos, o sea, y me incluyo, por eso digo, se requiere. Necesitamos cada vez ser más enfáticos en eso, tenemos que generar una cultura. Yo creo que hay países definitivamente muy adelantados en esto. Nosotros tenemos otras bondades también buenas para mostrar en otras partes del mundo, pero lo cierto es que sí necesitamos de ser más consistentes y de ser veraces y oportunos con los datos. Así sea un cuadernito, sea una libreta, sea si ahora ya tienen acceso a un equipo electrónico, pues también puede ser, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una hoja de campo, una libreta, una hoja electrónica o un sistema informático complejo que me lleve a tomar decisiones de otro tipo. Cualquiera lo podemos llevar y son útiles todos. Son diferentes, pero son útiles. Muy bien. Entonces, ¿quién debe ser el responsable de esto? Aquí hay varios responsables. El responsable número uno es el que está al día en la ganadería, ya sea el encargado, el ordeñador, quien esté. Ese es el que debe tomar la primera, es el más confiable, el que tiene más responsabilidad. Ya después puede ser algún asesor, puede ser el dueño, puede ser ya en otro estrato para poder analizar esa información que se generó en un principio. Entonces, al final de cuentas, no es una sola persona la que debe hacerlo. No. Es un trabajo en equipo como lo es todo el resto del trabajo ahí en la unidad de producción. Así es, efectivamente. Tú tomaste los datos, los registraste, pero alguien tiene que hacer una evaluación de ellos, un cálculo financiero, una corrida contable, no sé. Y la veracidad sobre todo. Si no tomé el dato, no lo tomé, pero no lo invente. Déjelo. Pues muchas gracias, médico veterinario zootecnista Antonio Reyes Cerón. Esperamos que en otra ocasión volvamos a platicar de este y de otros temas. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Continuamos en Veracruz Agropecuario. Antes, encontrar un laboratorio para el diagnóstico de los padecimientos que tienen los hatos ganaderos era difícil. Ahora se está concentrando esta actividad aquí en la capital de Veracruz. ¿Con qué beneficios para los productores? Aquí realmente la parte epidemiológica es muy importante para el Estado. En este momento, pues obviamente el laboratorio está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo y podemos decir que es un laboratorio vasto para todo el Estado, incluyendo algunas campañas. ¿Qué enfermedades son a las que les están poniendo más atención en este momento? En este momento estamos, se puede decir que de lleno, en lo que es el diagnóstico de brucelosis ovina
caprina, bovina y algo otras enfermedades de aquí de la zona también. Estamos muy pendientes, pero básicamente los diagnósticos de brucela, pues es ahorita lo que hemos estado más al pendiente. ¿Cómo determinan la zona en la que van a ir a tomar esas muestras? ¿Los productores tienen que acudir a la asociación ganadera o directamente con ustedes? ¿De qué manera se hace? Sí, aquí hay una previa organización por parte de los coordinadores del Comité de Fomento y Protección Pecuaria. En el caso de ovicaprino, el doctor Jesús Pozos, él es el encargado de esa parte de lo que es en sí ovinos y caprinos en todo el estado. Y en lo que respecta a bovinos, pues a través de las ganaderas se hace invitación a través del Comité de Fomento y Protección Pecuaria junto con el laboratorio, y esas ganaderas nos enlazan con los productores. A su vez también hay una coordinación con los rastros, tanto de la zona norte, centro y sur. Esto de los rastros es muy importante porque es el punto anterior a la llegada de los productos pecuarios a la mesa de los consumidores. Entonces, ¿se realiza ahí una vigilancia? ¿Se practica alguna prueba de rutina? ¿Qué se hace ahí? Sí, en los rastros, por parte del comité, hay médicos en la campaña de tuberculosis que están apoyando también en la campaña de brucelosis. Ahí lo que se hace, aparte de la toma de muestras en lesiones sugestivas a tuberculosis, también se toman muestras de sangre para diagnóstico de brucelosis, la cual es la que ellos nos envían normalmente los rastros. Díganos por favor una lista de las principales enfermedades o de los principales padecimientos o prevenciones que se realizan con el trabajo de laboratorio. Bueno, aquí hacemos, le decía hace un momento, el diagnóstico principal de brucelosis. Hacemos también algunos análisis coproparasitológicos. Hacemos también, ahorita estamos por montar otra prueba que es diagnóstico de Brucella ovis. Pretendemos crecer al diagnóstico de rabia y pues en el camino lo que vayamos también tratando de crecer, porque en cuanto a brucelosis pues realmente estamos haciendo 3 pruebas y estamos por montar una cuarta prueba, ¿no? Pues acudir al laboratorio y al comité para que la prevención nos sirva precisamente para la salud pública. Continuamos en Veracruz Agropecuario conociendo las actividades de este laboratorio de diagnóstico pecuario. Sobre el tema de hoy, la actividad ganadera, que es social y productiva, se vuelve competitiva por su historia financiera. Hay que buscar la manera de llevar anotaciones, registro de estimaciones que alientan la economía cuando hacemos día con día sumas, restas, divisiones. Para que sepas hacer cuentas, ve a la escuela para que sepas hacer cuentas. Por eso hacemos comunicación, dice Ana Laura, como ves. Pues no. ¿Qué tal cuando llevamos probabilidad y estadística o cálculo diferencial integral? Llevaron el baldor también. Oye, también un día vi en redes sociales una publicación que decía un libro que te haya hecho llorar. De Baldor, por supuesto, que ya hay nuevas ediciones, pero yo cada que lo veo en la librería así paso de puntitas. Sí, que no te vea Al Juarísimi, porque ese es el personaje que está ahí en la... bueno, precisamente porque es un antecesor de las notaciones nuevas de la matemática, y el maestro Baldor, bueno, lo exaltó ahí en la portada. Oye, Manuel, y es que hacemos mucha mofa y chiste y bla, 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 pero justamente el tema de hoy, esta noche hablamos de la importancia de perderle el miedo a los números y de verdad, ojalá se incluyan en el sistema de aprendizaje de una manera más espontánea, más natural, y que forme parte de este pensamiento matemático también de la toma de decisiones cotidianas. Es que ha ocurrido en el historial escolar también ese tipo de objeciones al conocimiento
y de temores infundados. Porque la verdad es que bien enseñada la matemática, sea en cualquiera de sus modalidades o en cualquiera de las ramas que tiene, sirven y las estamos aplicando todos los días, a veces intuitivamente, pero pues es mejor que lo hagamos, como dijo el médico, así con un rigor, no de cansancio, sino de estricto cumplimiento. Exacto. Sí. Y una vez que también un asesor técnico detecta cuáles son sus fortalezas o debilidades eventuales en esos asuntos, en los números, qué bueno también que surja desde ellos la propuesta de capacitarse y de aprender a compartir con otros este conocimiento. En ese sentido también, gracias al trabajo que hacen, por ejemplo, hablando de la importancia de la organización, proyectos como Amigos por la Capacitación Agropecuaria, sí. Y gracias al médico Nereo González Salazar, que también siempre es un buen aliado de este programa. ¿En qué sentido? Atendiendo los temas que ustedes solicitan. Con base en las dudas que le llegan a la producción del programa, Manuel, se deciden los contenidos del mismo y ese es un tema que el público había solicitado. Y hoy gracias al médico Nereo y por supuesto también qué enorme dicha saludar de nuevo al doctor Antonio Reyes Cerón, que estuvieron aquí con mucho gusto compartiendo su conocimiento. Y que lo llevan por muchas unidades de producción, donde no solo les enseñan a hacer números y a registrarlos y a obtener el valor que se tiene de ellos, sino a muchas otras actividades. Dijo algo importantísimo el doctor Reyes, también considerando el asunto ambiental y lo social. Sí. Esto tiene que estar en la ecuación para que de verdad un proyecto sea exitoso. El lado humano es importantísimo y es parte de lo que cada noche pretendemos hacer aquí en este programa. Y hasta teoría de conjuntos nos enseñó hoy. Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo que lo hizo posible y a usted en casa por acompañarnos. Hasta la próxima. Buenas noches. Quisiera darte un besito, en tus labios colorados, saca tu pañuelo que vas a bailar, este son huasteco.